¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de esta gran historia. Sin más, antes de empezar chicos, les quiero agradecer por el gran recibimiento que ha tenido la historia. Espero que la sigan disfrutando y sin más chicos, comencemos con la historia. Un héroe extranjero. Capítulo 2. Los 7 se encontraban sentados en la sala de reuniones, esperando indicaciones de Stan, quien había llamado a una reunión urgente que estaba relacionado con la aparición del héroe extranjero llamado Yokaju. El idiota se había negado a estar dentro de los 7, hace un año atrás, en su lugar, había sido reemplazado por el héroe veloz Atrain. Según los vídeos que circulaban por internet a causa de los marineros que casi naufragaban, el héroe Yokaju había vuelto a ser noticia internacional una vez más. A Mabe le parecía gracioso ese nombre extraño, hasta que más tarde se había enterado que ese nombre le pertenecía a un dios indígena o algo así, y había sido nombrado así por la gente. Y si bien, no era el super más fuerte de los superhumanos, sí era el más poderoso en teoría, además de ser el segundo héroe más fuerte en términos físicos, el primer puesto le pertenecía a Homelander. Y hablando de Homelander, el héroe más poderoso mostrado por Bout America odiaba a Yokaju. Por no decir que demostraba su odio cada vez que salía a las calles a mostrarse al público. La razón era muy simple. Popularidad. Atención, el respeto y la adoración del público. A pesar de que Homelander era como un dios en la tierra para las personas, Yokaju parecía ser uno más activo en su lugar. Sin mencionar, que a diferencia de Homelander, quien no salía de los Estados Unidos por razones políticos y por reglas de Bout, Yokaju no tenía ese inconveniente en cierto punto. Fue a donde se le pedía ayuda y donde quiera que iba las cosas mejoraban para bien. Toda Latinoamérica había entrado en un estado de bienestar y progreso excesivo con la aparición de ese héroe extranjero, posiblemente mexicano, no se sabía nada de él, lo que echaba más leña al fuego para los fanáticos que creían que Yokaju era algún tipo de deidad. Y odiaba eso. A Train no le interesaba quién fuera Yokaju o su sentido de justicia. Hasta donde sabía, gracias a que se había negado a ser parte de los 7, pudo conseguir una oportunidad como esa, ser parte de las grandes ligas dentro de la industria. Ahora, de ser necesario, no quería encontrarse con ese maniático, porque a lo que le concernía a Train, ese tipo era más aterrador que el mismo Homelander. Super fuerza, super velocidad, super resistencia, super vuelo y control sobre la materia y la energía. Incluso se decía que él era alguna especie de adivino que predecía tus pensamientos. Esa mierda era espeluznante para el velocista. Profundo secretamente admiraba a ese héroe extranjero, Yokaju. Nombrado por el país de Perú como Yokaju, un señor de los cielos y la creación. Un superhumano que podía volar además de Homelander, y que era capaz de manipular la materia y la energía, incluso tenía una especie de clarividencia o algo así. Definitivamente le gustaría algún día conocerlo para saber más del tipo. Pues era un amante de la vida marina como Yokaju. A traslúcido le importaba una mierda el héroe extranjero de los mexicanos. En lo que a él respecta, había hecho que toda esa gente mexicana y esas personas de otros países volvieran a su país y que no siguieran llegando hacia acá como plagas. Si bien el país había caído en una crisis a falta de mano de obra y de trabajadores del común, hasta el punto de hacer ofertas de viviendas y ciudadanía segura para los interesados, no le importaba nada de eso. Él era actor, no político. Pensaba que el país volvería más fuerte y que los afroamericanos tomarían el lugar de esa gentuza. Por otro lado, esperaba que la ley encarcelaran a ese idiota que estaba haciendo bajar los índices de popularidad hacia los 7, y si la popularidad bajaba, se vendía menos, lo que significaba menos dinero, y eso sería malo para su negocio como superhéroe. Ya habían pasado 5 años y Atrain había sido ingresado a los 7 para cumplir con la cuota de inclusión y así arreglar los números usando al héroe veloz como pancarta minoritaria. Obviamente no había funcionado, por culpa de Yokaju. Incluso por culpa de ese idiota de Yokaju, ahora tenían que patrullar al menos 10 veces al mes en alguna parte de Nueva York para estar al día, conectar con el público dijeron los estadísticos, y esperaba que eso funcionara porque la gente ya lo tenía harto. El alfarero no estaba interesado en el héroe. Tampoco estaba interesado en nada en estos días. Después de lo que había sucedido hace unos meses, su vida había entrado en un páramo sin fondo del que quería salir y gritar, y entregarse a las autoridades y confesar sus crímenes. Pero sabía que la compañía antes lo prefería muerto que confesando las atrocidades que había provocado a lo largo de su vida, y por extensión, el resto de sus compañeros. Noctámbulo siempre parecía estar en meditación, callado y a la espera de órdenes.
solo se encontraba sentado ahí, leyendo un libro pequeño que parecía de origen japonés. Él fue el más viejo de ellos, y con mucho el más extraño, por no decir que el más normal. Puesto que era un enigma para todos excepto para Bout. Stan Edgar ingresó a la sala de los 7 y tomó el asiento que le correspondía cuando tenían este tipo de conversaciones en el cual tenía que estar involucrado. Hoy tendrían una oportunidad para cumplir el objetivo que estuvieron deseando durante estos 5 años, desde que habían captado la relevancia que Yokahu había tomado para el mundo. Capaz de oscurecer la presencia de Homelander haciendo lo que un héroe haría, ayudar a las personas. Cosa que otros héroes no hacían, al menos no los que ellos tenían. No diría lo mismo de muchos idiotas que estaban en esta moda de vigilantismo que estaba siendo fuertemente asediada por las autoridades. Se suponía que ese no sería el propósito de los superhumanos que habían creado. Andar golpeando a la gente por ahí como pandilleros sin ley, al menos no sin su permiso, y eso también estaba incluyendo a Yokahu, quien sea que fuera ese chico que había salido de los Estados Unidos. Tenía la certeza de que tenían que ver con la identidad de ese muchacho. Ellos habían realizado un gran lote de superhumanos en las parturientas de la década de los 90, muchos abortos en ese año había bajado la natalidad de futuros niños superhumanos en un 60%. Del 40% que sobrevivieron al parto, solo el 15% tenían habilidades con el potencial para el material de héroe. Los demás, solo fueron productos fallidos. Chicos, tenemos una misión preparado para ustedes, Stan dijo, mientras presentaba un documento que había sido arrastrado hacia Homelander que empezó a evaluarlo. Como saben, en estos últimos años, su popularidad ha estado siendo socavado por cierto personaje, quien ha provocado revuelo en el mundo. Prohibido por 164 países, 34 a su favor donde opera casi todos los días. A causa de este extranjero, desconocido por el mundo, las masas han empezado a cuestionarlos, a cada uno de ustedes. Edgar dijo, mientras dirigía su mirada hacia Homelander. Este apenas podía soportar su furia. Ese héroe desconocido que había aparecido de la nada y habían empezado a compararlo y a denigrarlo, haciéndolo inferior a ese debilucho. ¿Y que si puede hacer que llueva? Homelander juraba hacer llover con la sangre de ese idiota que se atrevía a tomar su posición, la posición con la que había sido creado, la atención que le pertenecía. ¿Qué se supone que hagamos? Atrain preguntó, sentía que lo que Edgar diría no le gustaría en lo más mínimo. El Congreso pidió la asistencia de los 7 este viernes 25, Edgar aclaró. A Atrain no le gustó eso, pero a Homelander sí. El héroe Yokahu fue citado por el Estado por haber violado el decreto que prohibía la entrada a las aguas estadounidense. En caso de su asistencia, se amerita que los héroes más poderosos de los Estados Unidos estén presentes por cuestiones de seguridad. Después de todo, este individuo es un superhumano no registrado por la Comisión de Regulación de Superhumanos. Edgar explicó, viendo con mal gusto nada fingido la expresión de asombro y alegría de Homelander. ¿Con qué estará presente? Homelander se dijo a sí mismo, mientras se levantaba con ánimos de su asiento y se dirigía hacia la ventanilla que le mostraba la vista de Nueva York. Carteles de los 7 y Homelander se mostraba por todos lados, pero no tenían ese impulso como antes en el extranjero. De hecho, algunos de los carteles de noticias mostraban los vídeos virales de aquellos marineros que habían grabado al héroe latino, Yokahu. Los héroes más poderosos no eran relevantes para el mundo, no desde hace mucho tiempo. El mundo le pertenecía a Yokahu, y para su agravio, Homelander reconocía eso. Durante 5 años, el malnacido de Yokahu o como se llame ese idiota, ha estado banalizando y mancillando nuestra reputación, haciéndose llamar a sí mismo como héroe. Lo peor es que ha lavado el cerebro de esa gente hispana y los ha puesto en contra de esta gran nación dado por Dios, quien solo quiere la seguridad y el bienestar del mundo, en nombre de la paz. Ahora la nación más poderosa del mundo teme que el patio de su casa tenga una alianza con los chinos porque encontraron a un ratón de laboratorio que les proporcionó tecnología mediocre, y la defensa nacional teme que el ejército de mariachis implemente exoesqueletos para amplificar el poder de sus fuerzas. ¿En qué se ha convertido este país? Homelander dijo, casi como un discurso. Ya lo había decidido, y por la manera en cómo Edgar le miraba, parecía ser que no le importaba un comino lo que hiciera siempre y cuando no perjudicara la reputación de Bout. El viernes, acabaría con el maldito de Yokahu, y luego las cosas volverían como antes. ¿Cuánto nos ofrecieron? Traslúcido preguntó. 5 para cada uno de ustedes, dividendos no incluidos. 3 si aparece algún conflicto que ponga en peligro a los congresistas, Edgar contestó.
¿Sabemos que irá? ¿Qué nos asegura eso? Mabe preguntó. Yokahu siempre fue más o menos parcial con la prensa. La campaña de difamación hacia su persona será tal que será obligado a por la comunidad mediática a asistir. Edgar explicó, mientras observaba sus uñas por casualidad. España está dispuesta a hacernos el favor, Francia también. Los demás países se mantienen al margen, desean saber qué tipo de beneficios pueden sacar de este escándalo. Concluyó. Eso y que los demás países estaban un poco preocupados por México, quienes tenían en sus manos la tecnología de los exoesqueletos, y Brasil, los principales inversionistas de tal tecnología. Por lo que eran los dos países potencias que estaban trabajando en conjunto para tratar de ingresar esa tecnología a sus ejércitos. Cosa que sin embargo era imposible por el hecho de que había sido prohibido por la OTAN. Negando la tecnología a cualquiera, negando la tecnología para usos de naturaleza bélica. El creador también estaba de acuerdo. ¿Pero eso no nos pondrá en una posición incómoda? Atrain preguntó curioso, no creía que las personas que adoraban a ese tipo se quedarían con las manos cruzadas. De por sí, no han tenido una buena reputación en estos años, y apenas tenía un año en esto pero ya tenía el panorama completo. Los números en las taquillas decían todo al respecto. Fracaso tras fracaso habían provocado un déficit en la industria. Todo porque todos empezaron a cuestionar. Mientras ellos se dirigían a fiestas y se hacían fotos para las revistas, Yokahu se encontraba levantando escombros de una mina en las profundidades de las Amazonas, liberando a mineros de tierra. Mientras ellos hacían películas y participaban a programas, hacía llover en las zonas de cultivo más áridas de la nación de Guatemala. Cuando Homelander volaba por Washington D.C. para llevar la antorcha del supertazón del año, Yokahu arrastraba trenes de niños desaparecidos a través de todo Suramérica llevándolos a refugios. Mientras ellos generaban filmaciones de acción para la próxima película de la franquicia, Yokahu se encontraba luchando contra carteles de drogas sin siquiera tener que matarlos en el proceso. En comparación con ellos, Yokahu era un calco ejemplar de un héroe de esos de los cómics. Él era el héroe en comparación a cada uno de ellos, y eso intimidaba a Atrain. La gente empezó a preguntar cosas, y a ellos no le gustaban que pregunten, pero no pudieron evitarlo. ¿Por qué Homelander no actuó en el 11 de septiembre? Preguntaron, ¿dónde estaban los héroes más poderosos del planeta cuando habían secuestrado una escuela? ¿Por qué no pudieron detener el accidente del Omnisland? El héroe extranjero literalmente había arrastrado un avión de la Aerolínea de México que había empezado a caer por fallas del motor. ¿Por qué Homelander no hacía eso? Charlatanes, el mundo les dijo. Y eso tenía a Homelander sin control en estos últimos 5 años, pudo darse cuenta más tarde. Nadie estaba seguro y no quería estar el día que ambos héroes se encontraran. La posición que tengan no importara. Organizaremos una convención benéfica y pondremos a los más necesitados de nuestro lado. Las estadísticas de popularidad aumentarán y con algunas donaciones, las cosas volverán a ser lo que alguna vez fue. Las personas de hoy siempre quieren algo nuevo, una nueva noticia, un nuevo morbo. Una tendencia, algo de lo que hablar. Ellos volverán a admirarlos y los 7 volverán a la cima. Edgar les aseguró, mientras se levantaba del asiento. Como tiene que ser. Homelander estuvo de acuerdo. No te preocupes, estaremos presentes, todos nosotros. Aclaró con gravedad las últimas palabras, dirigiendo su mirada hacia Atrain. Sí. Todos asintieron con calma. Después de todo, Homelander por fin volvería a la normalidad. El jet privado había aterrizado después de unas 3 horas de viaje. Dejando el jet en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. Salieron hacia la estación privada juntos hablando de trivialidades del día. Juanita está contenta de que podamos asistir al cumpleaños de tu primo. Ella decía, mientras sonreía con nostalgia. No tenía buenos recuerdos de este país, pero se sentía feliz de que su familia volviera a reunirse una vez más. Sí, y aún me sigo preguntando por qué simplemente no volaron ellos a México. Daniel cuestionó. No digas eso, Daniel. Sabes que tu tía, tu abuela y los demás están aquí, establecidos ya. Si bien aman nuestra tierra, ellos ya tienen sus familias establecidas aquí. Decía, lo cual era cierto. Su tía Juanita se había casado con un estadounidense. Era alguien reservado y tranquilo, y secretamente había investigado su correo electrónico y parte de sus datos personales, descubriendo que sí, el esposo de su tía era alguien muy decente, casi santo, lo que había hecho sentir mal a Daniel por irrumpir así en la privacidad del esposo de su tía, Henry. Su abuela María Ramírez Suárez, y otros 2 tíos José y Dylan Ramírez Suárez también.
La abuela se ha estado encariñando demasiado con Damián. No ha vuelto a casa en 3 meses. Daniel dijo, mientras recordaba al último hijo de Juanita. Un niño sano que había nacido hace unos meses. Sus tíos estaban estudiando en la Universidad de Harvard, persiguiendo sus doctorados en física y biotecnología. Ella es así, lo sabes, Daniel. Dijo mientras dirigía su mirada hacia su hijo. ¿Qué pasó con esa chica, la italiana? Mamá. Sí, ya sé. Solo fuimos amigos, lo sabes, ¿no? Ajá, no creo que los amigos durmieran juntos. ¿Dónde está de todos modos? Se fue a Italia. Solo estaba de visita en Cancún. Daniel suspiró con resignación, sin embargo, no era algo que le afectara tanto. Qué mal. Su madre lamentó. Ella me caía muy bien, de seguro pudieron ser buena pareja. Ella insistió. Solo tengo 22 años más. ¿Y qué? Es bueno tener niños a temprana edad, cuando sean grandes, aún estás joven. Ella dijo, aunque en su caso ella nunca pudo dar hijos. Madre e hijo ya habían llegado a la parte de que eran postizos y todo eso. No era algo que le importara de todos modos, amaba el cariño y el amor que esta mujer le había dado, ya que dentro de los pocos recuerdos que le quedaban de su antigua vida, nunca pudo disfrutar del calor de una madre. Le agradecía mucho a esta mujer. Siguieron hablando más acerca de trivialidades y de la empresa, como el hecho de que estaban interesados en abrir un grupo de investigación de energía renovable. Mientras avanzaban hacia el auto que los esperaba, se encontraron con la sorpresa de que un gran grupo de personas pertenecientes a la prensa se habían apoderado del lugar. Señor Suárez, por favor aquí, señor Suárez, deseamos hacerle algunas preguntas. Es para noticia del Canal 4, por favor, señor Suárez. La prensa estaba haciendo un desastre dentro, mientras los guardias de seguridad apenas podían tomar carta en el asunto. Y mientras Daniel trataba de buscar un lugar donde salir, unos oficiales le llamaron para que les acompañara a la salida. Más tarde investigaría quién había filtrado la información de su llegada y luego lo suspendería, o despediría en el peor de los casos. No cabía duda que la Defensa Nacional estadounidense había hecho todo lo posible para llegar a él, por una sencilla razón. La tecnología de los exoesqueletos. Señor Suárez, señora. Por favor, acompáñenme por aquí. Mis superiores quisieran unos minutos, si están dispuestos. El agente dijo, esperando respuesta. No hay problema, por favor guíe el camino. Daniel no objetó. Después de todo, era mejor estar cerca de las personas que podrían matarte, o al menos intentarlo. En todo caso, sería mejor salir de estas personas antes y en medio de la fiesta. Ambos salieron del aeropuerto y se adentraron en un auto negro, en el cual se centraron con 2 personajes relevantes en la política de los Estados Unidos. Mark Johnson Speer como secretario de Defensa, junto con el señor David J. Berger como subcomandante